Que Dios te bendiga y que Dios te guarde poderosamente en este precioso día. Para mí es un placer más una vez estar aquí predicando el poderoso mensaje del Evangelio de salvación. Yo no sé dónde te encuentras en este momento, pero una cosa sí sé, que a donde tú estés, como tú estés, el poder de Dios no se limita para entrar en el lugar donde te encuentras. Quizás estés en la cárcel, quizás estés en los hospitales, en cualquier hospital del mundo, pero te voy a decir algo, el poder de Dios no es limitado, ¿sabes? Si tú crees que Dios te puede sacar del lugar donde te encuentras, entonces cierra tus ojos que voy a orar por ti. Y antes de orar, yo quiero leer la palabra de Dios, para orar por la palabra de Dios y orar por ti en el lugar donde te encuentras. Quizás estás esclavo de la droga, esclavo de la prostitución, esclavo de tantas cosas que este mundo tiene para esclavizar a la humanidad y reducirlo a nada. Entonces, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tú puedes ayudarnos para que esta palabra de Dios pueda correr a diferentes hogares, a diferentes lugares del mundo, solamente con prestar así like. Da un like a esa predicación y comparte esta predicación con otras personas. Que Dios te bendiga poderosamente. Quiero leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra. Te doy gracias por permitirme más una vez, Señor, predicar tu palabra poderosa, Dios, y que tu palabra, Dios mío, puede entrar en cualquier lugar donde las personas lo estén oyendo en este momento, y puede entrar con providencia por el poder de tu palabra. El que esté enfermo reciba sanidad. El que esté atado, no importa qué atadura tenga, sé libre por el poder de la palabra de Dios. Amén, amado. Entonces, el tema es: no hay otro evangelio. El tema es: no hay otro evangelio. ¿Sabe? El apóstol Pablo, el cual había recibido un llamado de Dios, un llamado, no digo diferente a los otros llamados que Dios tenía, pero el llamado de Pablo era un llamado para predicarle a los gentiles. ¿Cuáles son esos gentiles? Eran personas que no conocían a Dios, eran personas que no eran judíos, eran personas que no eran israelitas. Entonces Pablo, él recibe un llamado de Dios para predicarle a este tipo de personas. En Hechos capítulo 9 vemos cómo Jesucristo le aparece a este hombre llamado Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Este es un hombre que perseguía a la iglesia, y él cuenta su testimonio en el capítulo 2, y en ese mismo capítulo 1 él cuenta su testimonio. Pero vemos que como este hombre tiene un llamado poderoso para predicarle a unas personas que eran diferentes a la de su cultura, el apóstol Pablo emprendió una encaminada predicando el evangelio que le había sido revelado del reino de los cielos. Amado, en muchas oportunidades el apóstol Pablo se había metido en la sinagoga porque conocía de la ley, y cuando entraba, él persuadía a muchos de sus hermanos, a muchos de los de su cultura, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué él convencía a muchas personas? Porque Pablo era un fariseo. Pablo era un hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un hombre preparado, instruido en la ley. Y cuando él la presentaba a Cristo, aunque él no caminó con Cristo, él no conoció a Cristo personalmente, él conocía a Cristo a través de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo, cuando entraba en la sinagoga, él comenzaba a predicar a Cristo y arrastraba a muchos de los judíos que habían creído en él. Otros que no creían decían: Pablo, abandona el hogar, abandona el sitio, porque que no aceptamos tu mensaje, no aceptamos lo que nos estás hablando, no aceptamos que tú nos digas que el Cristo ya vino y nosotros mismos le matamos. No aceptaban, pero la mayoría aceptaban. Y como Pablo se vio muy rechazado porque no era el llamado de él, nosotros debemos entender que Pablo dijo: bueno, ya ustedes quedan libres de mi cabeza, mi sangre no va a correr por ustedes, o su sangre no va a correr por mi cuenta, porque yo le estoy predicando la palabra. Entonces quiero que vean algo. Pablo entiende que él fue llamado de parte de Dios justamente para eso, para predicarle a los gentiles. Y Pablo se llega en Galacia y comienza a predicar el evangelio en Galacia.
¿Y qué es el evangelio que Pablo predicaba? Número uno, Pablo predicaba que Cristo, el Hijo de Dios, había venido a la tierra, conforme a Corintios, primera de Corintios, capítulo 2. Él decía que Cristo había venido a la tierra y Cristo había sido presentado para estas personas. Las personas que creían en ese Cristo, que vino del cielo, que murió y resucitó al tercer día, confesaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo y automáticamente eran salvos. O sea, la salvación era por gracia. La Biblia dice, por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros. En Efesios capítulo 2, por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios para la salvación. Y quizás tú no eres salvo todavía. Quizás tú no has reconocido que Cristo es el Salvador del mundo en este momento. Pero te voy a decir algo. Si tú crees en Cristo hoy en día, a través de este mensaje, a través de esta palabra que yo te estoy hablando, entonces confiesa el nombre de Cristo y automáticamente tú eres salvo. Así de simple. Entonces el apóstol Pablo, predicándole a esta iglesia, nosotros podemos entender que en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo envía esta carta. Y cuando envía esta carta, el apóstol Pablo dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces mira lo que pasaba. Ole para mí. Ole para mí. Lo que pasaba es, lo que acontecía era lo siguiente. Las personas que entraron en la ciudad de Galacia a predicar otro evangelio, que no existe otro evangelio, existe solo un evangelio, y la gente entraron a predicar otro evangelio. Pablo dice así: gente, por el amor de Dios, yo prediqué a Cristo entre ustedes, ya ustedes son salvos. Y entraron un grupo de personas diciendo que tenían el verdadero evangelio. Entonces, en el versículo 7, no que haya otro, Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy no es diferente. Hoy en día hay una tamaña perversión del evangelio. Hoy en día hay una tamaña perversión del evangelio. ¿Por qué? Porque es normal que el evangelio haya entrado en muchos hogares hoy en día. Pero lo que no es normal es que muchas personas que no fueron enviados a predicar el evangelio están predicando el evangelio. ¿Quién te mandó a predicar el evangelio? Cuando estas personas entraron a hablar del evangelio, que a ellos les parecía que era evangelio, entraron a la iglesia de Galacia a decir: ¿ustedes son salvos? Sí. ¿Por qué? Por la gracia. Así no es. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Entonces ellos predican otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio que yo predicaba? El evangelio de la circuncisión. La gente que entraron a predicarle a los gentiles eran judíos. La gente que entraron a predicarle a los gentiles no tenían el llamado para predicar a ese tipo de personas. No entendían. Y por lo que no entendían, entonces pervertían el evangelio. El evangelio es por gracia. Y cuando una persona se levanta que para yo ser salvo tengo que ser bautizado, ese evangelio es falso. Cuando alguien se levanta diciendo que para yo ser salvo yo tengo que pagar dinero, ese evangelio no es de Dios. La Biblia dice claramente que la salvación es por gracia. Yo quiero que te metas eso en tu mente. La salvación es un don gratuito de parte de Dios. No hay nadie que pueda comprar la salvación. Ya Cristo la compró por ti. No hay nada en esta tierra que tú puedas hacer que te pueda salvar o que te pueda presentar justo delante de Dios. Al contrario, la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, el único sacrificio que Dios acepta para nosotros, los seres humanos, ser salvos, se llama
nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo digo yo soy salvo porque yo, no. Entonces yo le estoy quitando la gloria a Dios. Y las personas que entraron en Galacia a predicar el evangelio, entraron con un falso evangelio, un evangelio pervertido, un evangelio de circuncisión. ¿Cómo es eso? Explícame. El evangelio de circuncisión comenzó en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10. Dios llama a Abraham en Génesis, capítulo 17, versículo 10, y hace un pacto con Abraham. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto de la circuncisión. Era una marca que Abraham tenía con Dios. Era un pacto de Dios con Abraham. Y todos los que nacieran de Abraham tenían que ser circuncidados. Por ejemplo, Abraham fue circuncidado con 75 años de edad. El hijo de Abraham fue circuncidado cuando tenía 8 días de nacido. Y todos los israelitas son circuncidados hoy en día porque es un pacto de Dios con su pueblo, Israel. Entonces, para pertenecer a la nación de Israel, las personas tenían que ser, tú lo dijiste, circuncidado. Entonces, mira lo que acontece para acá. Ole para acá. Ve para acá que te voy a enseñar. Cuando entraron en ese lugar, entraron con un falso evangelio. Entraron con un evangelio de obra. Entraron con un evangelio de la ley. Entraron con un evangelio de la ley de Moisés, porque para cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés, lo primero que tenía que hacer era circuncidarse. Era lo primero, la marca. Dios dijo así: yo no acepto a nadie en el pueblo de Dios como pueblo de Dios sin antes ser circuncidado. Entonces, cuando Pablo lleva el evangelio a la iglesia gentílica, Pablo lleva un evangelio de buenas noticias. El evangelio son buenas noticias de salvación para los que creen. Y él presentaba a Cristo como el único alvo, como el único blanco de las personas. Nadie va para el cielo porque se circuncida, o porque paga, o porque se viste una ropa que manda a la persona a ponerse. No, nosotros vamos para el reino de los cielos si Cristo entra en nuestro corazón, si nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y Pablo dice así: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy también hay una grande perversión del evangelio. Ya yo lo dije. Hay una perversión del evangelio terrible. Terrible. Y la gente, los cristianos, tenemos que despertar. Nosotros tenemos que traer a nosotros el conocimiento de la palabra. La Biblia dice: mi pueblo, dice Dios, perece porque le faltó conocimiento. El pueblo hoy de Dios prefiere oír y decir amén que leer, instruirse, aprender a conocer a Dios a través de la palabra. Entonces yo te insto, si tú eres hijo de Dios, a que aprenda la palabra de Dios, y que coma la palabra de Dios, que digiera la palabra de Dios, que entre en entendimiento. Wow, esto es terrible. Mi alma alaba al Dios de gloria. Santo Dios. Escucha, Pablo habla con la iglesia en el capítulo 3 y dice: tan insensatos sois. ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad, cuyo Cristo antes ya había sido presentado? Pablo está diciendo así: caramba, ustedes están hechizados. Y hoy en día, yo tengo propiedad para hablar esa palabra, hay mucha gente embrujado, hechizados, porque no creen a la verdad y terminan creyéndole a la mentira. Hay gente hoy que está cayendo en el gravísimo error
que piensa porque comprar una escoba, un cepillo ungido, yo voy a ir para el cielo. Hay gente hoy en día que cree que porque pasa 40 días de ayuno, por eso él va a ir para el cielo. Y no es así. Dios no acepta sacrificio de hombre. Para yo ir para el cielo, necesito solo una cosa: creer en el Señor Jesucristo. Pronto. Y Pablo habla con la iglesia y dice así: ustedes están hechizados, ustedes se volvieron locos, tan necios soy. Comenzaron en el espíritu y van a terminar en la carne. Comenzaron en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, y van a terminar en la carne. Cuando él habla de la carne, él dice así: a perfeccionamiento en la carne. Él estaba hablando de la ley. Y nadie por la ley fue salvo. En el capítulo 3 pasa todo eso. Usted lo puede leer en su casa en el capítulo 3. Él comienza a decir: la ley no. Escucha, la ley no perfeccionó a nadie. Todo lo que dependan de las obras de la ley, de la gracia de Cristo cayeron. Wow, gente. Todo lo que dependen de la ley siendo cristiano, todo lo que dependen de la ley no siendo cristiano o hijo de Dios, cayeron de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dolió eso en su corazón porque él llegó predicando un evangelio fácil, un evangelio de gracia, y de repente entró un brujo, porque Pablo lo llama así, brujo, y hechizó a las personas que recibieron a Cristo. ¿Cómo lo hechizaron? La gente quedaron como, la Biblia, Pablo le llama insensatos. Wow. Pablo le dice así: ustedes son unos insensatos. No existe más evangelio. Dios, la salvación no es en troca. Yo hago para ser salvo. Negativo. La Biblia dice que porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no dice que yo tengo que pagar para ir para el cielo. Ahí no dice que yo tengo que caminar así para ir para el cielo. No, gente. La salvación es de gracia. La salvación de Jesucristo es de gracia. Y aquellos que son salvos, ellos caminan como salvos. Ellos hablan como salvos. La conducta de ellos a través del evangelio es porque ya son salvos. Ellos no hacen para salvarse. Ay, ay, ay. Entonces, el evangelio que metieron en la iglesia de Galacia fue un evangelio misturado. Fue un evangelio con levadura. Fue un evangelio que no le agrada a Dios. El apóstol Pablo recibió un evangelio del reino de los cielos. Lo que le había sido revelado el apóstol Pablo no era terreno, era del cielo. Y hoy se está predicando muchos evangelios terrenos. ¿Me explica eso? Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2 versículo 11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y la palabra gracia es favor no merecido. No merecíamos ser salvos, gente. No merecíamos esta salvación. Entonces viene alguien a predicar un evangelio, a predicar un evangelio terreno. Dios habló con Abraham y le dijo así: te circuncidas tú y todo lo que dependan del pueblo de Israel tiene que ser circuncidado. Tú puedes buscarlo, Génesis capítulo 17, versículo 10. Todo lo que nacían de Abraham eran circuncidados automáticamente para pertenecer al pueblo de Dios. Pablo predica en Galacia y después llega alguien diciendo: no, ustedes para ser salvos tienen que ser circuncidados. Error, mentira, evangelio de engaño. Y la gente hoy tiene que estar preparado. Cristo está viniendo.
Cristo viene por una iglesia que está esperando en Él, en Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si tú estás de acuerdo con esto, comenta. Si no estás de acuerdo, también comenta. Estoy esperando tu comentario. Si gusta de este mensaje, dale like. Activa la campanita ahí para que te lleguen más informaciones como esta. Porque el evangelio de Dios tiene que ser predicado en todas partes del mundo. Y el evangelio de Dios son buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Yo quiero orar por ti en esta preciosa tarde. Padre, te doy gracias primeramente por tu amor y tu gran misericordia. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, por la presencia de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Dios, porque tu evangelio, Dios mío, me ha llamado para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de tu palabra. Señor, entra con cura, entra con providencia, entra con poder en cada familia, en cada matrimonio, por el poder de tu palabra. Señor, bendice, Dios, este día precioso sobre cada una de las personas. Bendice los matrimonios. Envía tus peticiones de oración, porque también vamos a orar por ti. Que Dios te bendiga y Dios te guarde cada día más.